Los hosteleros de Mérida reciben con satisfacción la relajación de las restricciones sanitarias con motivo del final del estado de alarma, pero argumentan que sus establecimientos disponen de los elementos necesarios para abrirlos sin restricciones con una seguridad total. El Ayuntamiento de Mérida recupera su lema Volver a verte para recibir a quienes visitan la ciudad tras el levantamiento de los cierres perimetrales de las comunidades autónomas. La Feria del Libro retrasa media hora los horarios de la programación de tarde desde este viernes y hasta el domingo debido a la ampliación del toque de queda y a la subida de las temperaturas. La autora Violeta Monreal ha mantenido este jueves un encuentro con mediadores culturales en el Centro Cultural Alcazaba y ha realizado una visita guiada de la exposición que recoge los dibujos que ilustran su libro Madres del Mundo. Este viernes disfrutaremos de sol y se producirá un ligero ascenso de las temperaturas con valores que alcanzarán los 30 grados en el Valle del Guadiana. Bienvenidos a La Picota, esta edición, la número 1203, correspondiente a este jueves 6 de mayo, en la que vamos a repasar los asuntos más importantes y que tienen que ver, evidentemente, con la agenda de la relajación de las medidas sanitarias anunciadas. El presidente de la Junta de Extremadura anunció este miércoles, en el debate sobre el estado de la región, la relajación de las restricciones tras la finalización del estado de alarma este domingo. Las nuevas medidas establecen un aforo del 50% en los interiores de establecimientos de hostelería y restauración y mesas de 6 comensales, mientras que las terrazas podrán ser ocupadas al 85% con mesas de 10 personas. Desde las asociaciones de hosteleros de Mérida señalan que con el retraso del toque de queda a las 12 de la noche este viernes, los establecimientos podrán recuperar el servicio de cenas. Seguimos en stand-by, con mucha prudencia, con muy poquitas inversiones. Esperemos con este pequeño avance podamos recuperar el servicio de cena, que hasta ahora no ha dejado de ser anecdótico. A su vez podamos recuperar al personal que todavía, que por desgracia muchos compañeros siguen en ERTE. No hay que olvidar que el día 9 acaba el estado de alarma, en la cual ya el ciudadano podrá moverse libremente, tendrá derecho, como no puede ser de otra forma, a hacer sus reuniones en los campos, en distintos sitios, en sus pisos. Por tanto, no sería de recibo que nuestro sector no pudiera trabajar libremente, y lo que sí pedimos es que nos dejen trabajar con unas garantías y que se respeten las licencias de apertura que cada establecimiento tenemos. Los establecimientos en Mérida son establecimientos pequeños, en los cuales necesitamos que esas barras empiecen a funcionar. Sin embargo, desde los establecimientos que se dedican al ocio nocturno reclaman un mayor horario de apertura para evitar que se organicen fiestas privadas en las que no se toma ninguna medida de seguridad. Lo más importante para nosotros realmente es que haya mucho más horario de apertura del que hay actualmente. Desde el 14 de agosto realmente estamos cerrados y todavía los mismos impuestos, las mismas tasas, y esto es realmente insostenible. Lo que nosotros planteamos es que se dejen abrir estos espacios que son realmente seguros. ¿Cómo son seguros? Con las medidas de seguridad que plantea el Gobierno para cualquier establecimiento. ¿Qué conseguimos con eso? Que la gente fomentamos realmente de que no haya tanta movilidad en espacios privados como pueden ser cocheras, campos, casas privadas y demás. Los hosteleros de la noche reivindican a las administraciones mayor transparencia en la toma de decisiones sanitarias, porque señalan que de su sector dependen más de un centenar de trabajadores solo en Mérida. Reivindicamos un poco también el tema de la transparencia de las administraciones hacia los agentes sociales. ¿Qué va a pasar con nosotros y la incertidumbre que está creando realmente el sector? Lo que buscamos realmente es que nos expliquen quién está tomando esas decisiones y en qué datos se está basando, cuando solo un 0,40% se contagian en la hostelería realmente. Entonces, bueno, lo que buscamos es que nos den una contestación de manera inmediata, porque se está perdiendo empleo, se está perdiendo mucha actividad económica, que al final repercute en todas las ciudades de Extremadura, de manera muy importante. Más de 100 trabajadores puede haber perfectamente.
La relajación de las medidas sanitarias aprobadas es importante para la hostelería porque este mes de mayo se realizan muchas celebraciones sociales. No hay que olvidar que mayo es el mes de excelencia de los eventos sobre todo de comunión, y esperamos con estas nuevas medidas y este pequeño avance el sector de catering, de restauración, pueda afrontar un mes de mayo con unas garantías de que los eventos de comuniones que estaban todavía un poquito ahí paralizados o sin definir se puedan resolver y que puedan empezar todos a funcionar. Mientras que los empresarios del sector del ocio se preparan para afrontar las nuevas medidas, el Ayuntamiento de Mérida, por su parte, ha recuperado su lema «Volver a verte» con motivo del levantamiento de los cierres perimetrales de las comunidades autónomas debido al final del estado de alarma. La capital extremeña se presenta como un destino seguro para quienes la visiten, atraídas por su riqueza patrimonial, su gastronomía, sus espacios protegidos y recursos naturales. Además, el consorcio de la ciudad monumental abrirá todos los recintos arqueológicos para posibilitar la visita de los espacios, como el Teatro Romano, el Anfiteatro, el Circo, la Casa del Anfiteatro, la del Mitreo o la Alcazaba Árabe. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mérida ha decidido retrasar media hora los horarios de la programación de tarde de la Feria del Libro desde este viernes y hasta el domingo, debido a la ampliación del toque de queda y a la subida de las temperaturas. Y dentro de las actividades paralelas que se están desarrollando con motivo de esta Feria del Libro, en la que estamos hablándoles, este jueves se ha celebrado un taller denominado De boca en boca, tradición oral, en el que se muestra cómo se rescatan cuentos, motes, romances que forman parte de la cultura popular extremeña. Este año haremos talleres que versan sobre las cosas que no se aprenden en ningún sitio y al mismo tiempo durante toda la vida, que son cuentos, romances, acertijos, retahílas, falsos cuentos, motes, este tipo de elementos que forman parte de la cultura de Extremadura y que se van transmitiendo de boca en boca. Ese va a ser el nombre de nuestros talleres. Ellos son sobre todo los que hablan, porque de eso, en eso consiste la tradición oral. Nosotros escuchamos, aprendemos también de ellos y la verdad que es muy bonito escucharles a los usuarios. Por ejemplo, según se recogen algunos textos, lo del misino gato lo acompaña «te has comido sopitas de vino» y hay algunos que dicen «pan y tocino», por ejemplo. Este taller está organizado por la Asociación de Gestores Culturales y recopilan tradiciones orales como este chascarrillo que nos ofrecen. Por ejemplo, uno de estos cuentos de Nunca acabar, que dice: este era un rey que tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapó con pez. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y entonces, claro, cuando éramos pequeñitos decíamos: venga, sí, cuéntamelo. A ver, que no te digo ni que sí, ni te digo que no. ¿Quieres que te cuente un cuento? Que sí, que sí. Bueno, pues este era un rey que tenía 3 hijas, que las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Pero, ¿quieres que te lo cuente otra vez? No, claro, ya el niño o la niña se queda como despistado y esto le encanta sobre todo a los abuelos hacerlo para rabiar un poco con los nietos y las nietas, ¿no? Y luego ese compartir el recuerdo que tienen ellos, muchos de ellos, que es alrededor de la mesa camilla, con el picón y contando historias. Continuamos hablando de las actividades de la Feria del Libro porque la autora Violeta Monreal ha mantenido este jueves un encuentro con mediadores culturales en el Centro Cultural Alcazaba. También ha realizado una visita guiada a la exposición Madres del Mundo, ubicada en el mismo lugar, en la que presenta dibujos originales de su libro. Son los dibujos originales del libro de madres. Intenta responder pequeñas preguntas, esas preguntas que te encuentras todos los días cuando el niño o la niña va creciendo. Pequeñas historias. La que voy a contar aquí ahora es la leyenda del hilo invisible, que habla, por ejemplo, de siempre estaremos unidos, siempre estaremos relacionados, pero sobre todo, principalmente, relaciónate con tu trabajo. Son 32 madres mágicas, madres como son las madres, madres con alas, madres libres, madres con pelos locos, madres con una cola maravillosa de sirena. Es un libro que está pensado para la familia, para leer en familia. Este viernes continúa la tendencia de ascenso de las temperaturas, con valores diurnos que alcanzarán los 30 grados en la capital extremeña.
De esta manera tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ligero ascenso con termómetros que marcarán 10 y 30 grados en Mérida y 11 y 29 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán flojos del noroeste al oeste. Los impuestos directos gravan la renta y el patrimonio, mientras que los indirectos gravan distintos servicios públicos ofertados a todos por igual, sin tener en cuenta el nivel de renta ni la situación económica de los ciudadanos. Dentro de estos, los indirectos, el Gobierno central plantea a Bruselas el cobro por el uso de las autovías, unas vías que nunca han costeado, puesto que se hicieron con dinero europeo. En una coyuntura de contracción de la economía como en la que nos encontramos, derivada de esta situación sanitaria que estamos viviendo, es un error subir nuestros impuestos indirectos. En materia de transporte ya nos han subido el precio del gasoil amparándose en una supuesta recaudación ecológica por su contaminación, cuando los nuevos vehículos diésel contaminan menos que los híbridos que funcionan con gasolina. Nos tomaron el pelo entonces y ahora estamos pagando el precio todos por igual, sin discriminación por nivel de renta. Ahora quieren inventarse un nuevo impuesto por el uso de las vías de alta ocupación, las autovías o autopistas, e incluso se plantea la posibilidad de cobrarlo en todas las carreteras, lastrando así aún más la situación agónica que vive el sector del transporte y la subsistencia de millones de españoles que la usan a diario para acudir a su trabajo. Las mentes económicas que se dedican a buscar fórmulas para recaudar más ya podían fijar su atención en poner cerco a la economía sumergida, al dinero B que circula y que supone nada menos que el 24,6% de nuestro Producto Interior Bruto según los estudios. O dicho de otra manera, 90.000 millones de euros que dejan de recaudar el Estado, una cuarta parte de todo el dinero que se mueve y el triple de lo que circula en la media europea. El Estado recauda menos porque recauda mal y como consecuencia aumenta la presión fiscal sobre los mismos. Espero que la clase política extremeña no consienta que se pague por el uso de nuestras autovías, porque si hemos sido los últimos en tener una comunicación digna por carretera, que al menos se nos deje disfrutarla sin tener que pagar el tiempo que el resto de comunidades las han disfrutado. Las empresas y los ciudadanos de nuestra región no soportarían económicamente el pago de un peaje diario por ir de Mérida a Cáceres o de Mérida a Almendralejo, porque son muchas las miles de personas que las usan diariamente para acudir a sus puestos de trabajo tras haber soportado años de retenciones en las antiguas carreteras nacionales y carecer de un transporte alternativo como el ferrocarril. Además, nuestras autovías vertebran la región y permiten que muchos extremeños puedan residir en pueblos pequeños y trabajar al mismo tiempo en ciudades, permitiendo fijar la población en núcleos rurales, ahora que tanto se habla, por cierto, de despoblación. Por todo esto y por más, hay que decir no al pago de las autovías en Extremadura. Buenas noches. Abrimos este espacio en La Picota dedicado al libro, una serie de microespacios en el que vamos a conocer la labor, por ejemplo, de la Editora Regional de Extremadura, vamos a conocer también las principales novedades literarias que se van a presentar en la Feria del Libro de Mérida, así como otros muchos más argumentos que esperemos les guste encontrar precisamente en la lectura. Hoy vamos a saludar al director de la Editora Regional, Luis Sáez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Frank. Bienvenido a La Picota. Muchas gracias. ¿Un extremeño cacereño viviendo en Badajoz o cacereño bacense? Yo me siento tanto de Cáceres como de Badajoz. Estoy muy contento de vivir la mitad de mi vida en un sitio, la mitad de mi vida en otro y de trabajar por el resto de Extremadura. Llevas desde el pasado mes de septiembre del año 2019 al frente de la Editora Regional de Extremadura, una institución muy importante en la comunidad, en el mundo de las letras, desde el año que nació en el año 1984.
¿no? Efectivamente. La editora, de alguna manera, ha acompañado la trayectoria de la autonomía en Extremadura, que por otro lado es el tiempo, sin duda, más brillante que ha tenido la región, pues lo acompaña desde el primer momento. Y escribe, de alguna manera, un correlato pues encuadernado de esa historia de la proyección y de cómo nos vemos los extremeños ahora. Muy bonita, la historia encuadernada de Extremadura, que podríamos denominarla. El año pasado fue un año difícil, el año de la pandemia, en el año 2020. Sin embargo, la editora no ha cesado en su actividad, ha seguido trabajando, publicando más de una treintena de libros, cifra que espera superar este año, ¿no? Pues efectivamente, la editora, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, contó pues, con dos fortunas dentro de ese tiempo tan desafortunado. Una de ellas es que la edición de libros no se vio tan afectada por las restricciones de la pandemia, y por otro, pues la propia apuesta de la Consejería por la cultura y, en este caso, por la certeza de que el libro nos iba a ayudar no solo como entretenimiento, sino que además iba a ayudarnos a entendernos y a entender qué nos estaba pasando. Y en ese sentido hemos conseguido publicar 32 libros, que no son pocos para las circunstancias en las que estábamos, algunos de ellos muy destacados, que nos parece que eran verdaderamente necesarios, y otros que de algún modo tratan de captar a ese lector que en estos meses terribles que hemos pasado, sin embargo, han encontrado un refugio en la lectura. Va en torno también, hemos leído las cifras de las publicaciones que se han editado en el año 2020 y ha ido muy bien para el libro, para el mundo del libro. Quizás es uno de los pocos sectores que se han salvado junto a la alimentación. Pues efectivamente, de hecho, a mí me ha gustado porque ha sido una discusión europea. ¿Qué ocurría, por ejemplo, con las librerías? ¿Qué ocurría con las bibliotecas? ¿Eran o no lugares de primera necesidad? Ya solamente que se plantee ese debate me parece atractivo. Y en nuestro caso es verdad que el libro nos ha ayudado a entendernos, a entender, pero también es cierto que hay un fuerte deseo por lo físico. En este tiempo, ¿cuántas horas no hemos pasado delante de una pantalla? Bien, pues la posibilidad de tocar, de sentir la textura, a veces de oler, también tiene un atractivo que, sin querer sacralizar nada, sí que los lectores, creo que los ciudadanos en general, lo estaban esperando. Luis, yo además soy de esa vieja escuela también, es decir, yo necesito tocar, oler, palpar las páginas de los libros y me motiva el hecho de que sea así, de esa vuelta de nuevo al formato en papel, porque el formato digital está muy bien, pero me parece como si le faltara personalidad al libro. ¿No lo crees? Yo leo mucho en digital porque como me permite aumentar el tamaño de la letra y bueno, pues a veces cuando nos hacemos mayores a veces nos viene bien eso. Sí, por eso, en ese sentido sí. Creo que son dos formatos. Y porque lo llevas todo en... Claro. Puedes llevar un montón de libros en una tablet. O efectivamente, y puedes incluso llegar el momento de leerlo en el móvil mientras esperas una cita. Creo que el futuro del libro está en la convivencia de esos dos formatos, seguramente. Hay formatos no desaparecerá el papel, ¿verdad? Yo creo que no. Ni tampoco va a desaparecer, ni se va a agotar lo digital. Creo que en la convivencia y de alguna manera una cierta selección sí que va a haber un espacio para ambos. Es más, para ediciones conjuntas. ¿Cuántas obras ha editado, cuántos títulos ha editado la editora regional en toda su historia? ¿Lo tienes contabilizado? Sí, el catálogo debe de rondar los 1.400 títulos, que no son pocos, en distintas colecciones. Es decir, un rasgo importante de la editora es que desde el primer momento tiene una concepción diferente a un servicio de publicaciones habitual de una institución pública y apuesta por recoger un espacio que era imprescindible en Extremadura, y es ofrecer a los autores, no solamente de literatura, la editora trabaja con la literatura, pero también trabaja con los estudios y las humanidades, ofrecer a los autores y a los investigadores un espacio donde rescatar todo nuestro patrimonio cultural, ponerlo en valor y proyectar el talento de los escritores actuales. En ese sentido, desde los años 80 hay colecciones de poesía, colecciones de narrativa, colecciones que luego han ido llegando más tarde, cómic, por ejemplo, La Gaveta, pero hay algunas que prácticamente están desde sus inicios, como es el caso de la colección Estudio o de la colección Rescate. Sí. La colección Rescate es donde está de alguna manera el canon literario de Extremadura, es decir, todos los textos que desde los orígenes de los autores extremeños hasta el presente se han destacado como
textos esenciales para nuestra cultura, la tradición cultural extremeña, sino para también la tradición cultural de todo el español. Y seguís ampliando la colección, porque, por ejemplo, tenemos ya aquí los 2 primeros libros de una nueva colección que es Geografía, ¿no? Efectivamente, la colección Geografías nace con la misma intención de las cubiertas. Las cubiertas son mapas o planos y nuestra intención es que esta colección sirva de mapa para que las lectoras y los lectores extremeños se orienten por los nuevos nombres y las nuevas propuestas. Iba a decir a los autores jóvenes, pero creo que es mucho más riguroso decir los nuevos nombres, tanto jóvenes como no tan jóvenes, pero que tengan propuestas interesantes, novedosas y arriesgadas. Tenemos otra colección ahí que además es preciosa porque cuenta con unas ilustraciones muy bonitas, que es El Pirata, ¿no? La colección El Pirata es una colección que cuidamos especialmente porque está pensada para los jóvenes lectores, para, de alguna manera es un reto, iniciarlos en la lectura de la poesía en Extremadura. Autores como Carolina Coronado, como Ada Salas, como Álvaro Valverde, como Irene Sánchez Carrón, como Luis Chamizo, están en esta colección y evidentemente hacían falta, bueno, pues por un lado hacían falta los autores contemporáneos, es el caso de Rosa Lencero, que presentará su libro en la 40 Feria del Libro, que no es mala cifra, en Mérida, y es el caso, y me gusta destacarlo, de Manuel Pacheco. Manuel Pacheco estamos celebrando todavía su centenario. De repente se reunieron muchos centenarios en Extremadura. Gabriel y Galán, que también ha salido en esta colección, Carolina Coronado, Manuel Pacheco, vamos a empezar el año de Luis Chamizo, de Miajón de los Castúos exactamente, el año que viene tenemos centenario en Nebrija, en fin. Afortunadamente esto lo que nos dice es que la historia de España... preparando ya, tanto sí, lo de Luis Chamizo, todo. El centenario del Miojón de los Castúos, como la obra de Carolina Coronado, ¿no? Efectivamente, en textos diferentes. Hecha a 4 manos, por cierto, o hecha a 4 manos. Igual que esta colección es una colección ilustrada, es una colección en este caso por Amanda León, con unas ilustraciones maravillosas, de lo que estamos hablando ya es en el caso de Chamizo, del Miojón de los Castúos, que se cumple 100 años ya de su primera edición. Lo que vamos a ayudar a conmemorarlo con una nueva edición, lo que sería la edición del siglo XXI, dentro de la colección Rescate, de la que hemos dicho que conforma el canon de la literatura en Extremadura, encargada a la persona que más sabe sobre todo lo que tiene que ver con las hablas en Extremadura, que es el catedrático de la Universidad de Extremadura, Antonio Salvador Plans, de Historia de la Lengua, y que va a contextualizar y va a ofrecernos una edición definitiva, de alguna manera. Sin embargo, es mucho más divertido lo que cuentas sobre la biografía de Carolina Coronado hecha a 4 manos, porque Carolina ha tenido la suerte de tener muchas personas que la han atendido, muchos investigadores, pero hay 2 investigadoras extremeñas que publicaron las 2 biografías esenciales, que son Isabel María Pérez González y Carmen Fernández Daza, y ambas, que habían publicado por su lado, cada una de ellas textos verdaderamente de referencia, se han unido para ofrecer una visión de alguna manera poliédrica de la vida de un personaje que, en cuanto uno lo profundiza en su trayectoria, encuentra motivos de alguna manera de debate e incluso de discusión, y ellas las van a plantear junto con evidentemente muchísimos acuerdos, en la que esperamos que también sea la biografía definitiva de Carolina. Pues precioso. Además, Carmen Fernández Daza cuenta en su institución, la que dirige el Centro Cultural de Santana, con una biblioteca extensísima en temas extremeños. Una de las bibliotecas de referencia, efectivamente. Creo que los que sois de Almendralejo lo sabéis bien. Bueno, sabe toda Extremadura y todos los investigadores de España en español. Hablamos ahora de vuestra presencia en la Feria del Libro de Mérida. El domingo vais a tener una serie de encuentros breves precisamente con estos autores que tenemos sobre la mesa. Pues efectivamente, y los vamos a plantear no como presentaciones habituales, sino como diálogos. Nos parece que en realidad lo que hace un lector cuando coge un libro y comienza su lectura es un diálogo con el texto y con el autor. Bueno, pues vamos a poner a dialogar a los autores. Entonces se van a celebrar 2 diálogos breves, pero interesantes sin duda. Uno de ellos es de prosa. Tú tienes junto a ti Aquí 2 tenemos autores, Miguel Ángel Sánchez Rafael y Antonio Gutiérrez Sánchez. El primero de ellos ha publicado una novela, Lady Galatea, una novela de literatura dentro de la literatura, y Antonio Gutiérrez Sánchez, algo muy diferente, un thriller, una novela negra histórica que transcurre en la Edad Media, en las cercanías de Alburquerque, el castillo Azagala, etc.
y que además abre casi la saga de un nuevo detective, que va a ser Simón el Verderer. El Verderer es el nombre de un guardabosques. Los guardabosques eran verdereres. Así que... interesante. Va a ser el domingo a las 8, ¿verdad? El domingo a las 7, perdón, ¿no? A las 7 va a ser este debate, este diálogo, esta presentación a dúo va a ser a las 7, y a las 6:30 vamos a, si estamos con la prosa, también tenemos que estar con la poesía. Y con la poesía vamos a estar, por un lado, con Rosa Lencero, que va a presentar Su pirata, El sueño es un espejo, y el libro de Manuel Pacheco, El sol nuestro de cada día, porque Rosa estuvo muy vinculada al magisterio de Manuel Pacheco, y vamos a presentar Emilia Oliva va a presentar los 2 volúmenes de la poesía completa de José Antonio Cáceres. José Antonio Cáceres es un autor absolutamente singular, vive en la actualidad en Hervás y desde los años 60 es un extremeño que participa en las vanguardias poéticas más llamativas de Europa, en Italia, en Francia, en España, donde la poesía concreta, el letrismo, la poesía visual y más tarde toda la poesía beat que tiene que ver también con el movimiento hippie están recogidas en su obra. Qué maravilla. Pues todo ello en la Feria del Libro de Mérida. No quiero despedirte sin hablar de la colección que tenéis para el público infantil y juvenil en la Editorial Regional de Extremadura. Efectivamente, el público infantil y juvenil, que es aún más complejo, para nosotros es un objetivo clave, puesto que como institución pública no solamente se trata de proyectar el talento, sino que además se trata de que crezcan los lectores. Y los lectores se les ayuda a crecer acompañándoles de libro en libro hasta llegar a la literatura de adultos. Y la colección Tigres de Papel, que es una colección muy hermosa, ilustrada por muchas de las grandes ilustradoras extremeñas, tiene previsto aparecer ahora con 2 libros, uno de Pilar López Ávila, precioso, y un texto de una autora que va a muchos lectores y amigos de la editorial les va a sonar, que es María Victoria Moreno, Leonardo y los Fontaneros, una autora extremeña que sin embargo se consagró en la literatura gallega y que nunca perdió los vínculos con nuestra región. Por cierto, que hay un nivel extraordinario entre los ilustradores extremeños, ¿no? Bueno, es asombroso y la verdad es que es motivo de verdadera satisfacción. Es decir, del mismo modo que tenemos autores de cómic y de novela gráfica destacadísimos, iba viendo además editoriales, las ilustradoras extremeñas, porque en este caso son ilustradoras. Son ilustradoras, eso hay que especificar el género porque son ilustradoras todas. Claro, pues desde Amanda León a Esther García, a Celia Conejero, en fin, pienso en muchísimos nombres, Isabel Cuellar, María Polán, en fin, creo que además nuestras ilustradoras no es que estén publicando en Extremadura, que están publicando en las cubiertas de las mejores revistas de todo el mundo. Oye, tengo la sensación, Luis, no sé si coincidirás conmigo, en que Extremadura se está atravesando un momento muy interesante, muy importante, con muchísimos autores jóvenes que están destacando. ¿Es así? Efectivamente. Extremadura lleva un tiempo pues siendo imprescindible en cualquier panorama literario. Es decir, tú dices, a ver, odio los rankings, pero en los 10 autores de prosa más destacados, y no puede faltar Javier Cercas, no puede faltar Luis Landero, no falta Jesús Carrasco, no falta Gonzalo Hidalgo Bayán, no falta Eugenio Fuentes. Es así. Tú dices, bueno, en la poesía, ¿cuántos premios Loewe? Hemos tenido uno hace muy poco, Diego Doncel. ¿Cuántos premios Loewe no hay? ¿Cuántos autores como Basilio Sánchez, como Ada Salas, como Álvaro Valverde, como Irene Sánchez Carrón? ¿Cuántos autores no hay? ¿Cuántos autores más jóvenes, Pilar Galán, Juan Ramón Santos, por ejemplo, no están destacando entre los lectores? Y aún autores aún más jóvenes. En ese sentido, creo que vivimos un tiempo que debemos, primero, de saber valorar. Es decir, esa autoestima que a veces es muy conveniente tiene que funcionar aquí. Es decir, la literatura, lo que está aportando Extremadura a la literatura en español es importantísimo. Y luego creo que es el momento de disfrutar de algo que en Extremadura es posible. Extremadura, que es una región tan grande que parece un país, es más grande que algunos países europeos, y que sin embargo nosotros pues cruzamos y atravesamos y nos relacionamos con muchísima sencillez y bueno, pues con muchísimo gusto, permite que si yo quiero ver a la autora, a Rosa Lencero, o quiero conocer a Amanda León, o quiero ver a José Antonio Cáceres en Hervás, o quiero conocer a Antonio Gutiérrez Sánchez, o quiero conocer a Miguel Ángel Sánchez Rafael, mi biblioteca lo puede llamar, el club de lectura puede quedar con él, yo puedo quedar con él a tomar un café. Eso no se da en todos los sitios y creo que merece la pena que esa cercanía, incluso ese trato
pues, familiar que tenemos lo valoremos y lo aprovechemos. Bueno, muchas gracias, Luis, por acercarnos la labor de la Editorial Regional de Extremadura, una institución importantísima en las letras de la región. Te deseamos toda la suerte del mundo para que continúes con esa labor que has heredado de tantos años. Muchísimas gracias y a vuestra disposición siempre. Gracias, Luis. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Recuerden que estamos ya en plena Feria del Libro en la capital extremeña y que pueden ir a visitarla con una programación muy extensa y presentación de libros y autores en el Templo de Diana, un marco, por cierto, extraordinario para desarrollarla este año por segundo año consecutivo. Les dejamos con estas imágenes precisamente de cómo está sucediendo esta Feria del Libro en Mérida. Buenas noches.